Buenas tardes, de nueva cuenta a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida al acto de disculpa pública por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el marco de la Recomendación 9-2025. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan en estas salas Digno Ochoa, familia, colectivas, amigas, amigos de las personas víctimas de este instrumento recomendatorio. Saludamos también a quienes nos siguen en las redes sociales. Presentamos a las personas que se encuentran en el presidium. La señora Juana Laura Cabañas Arriola, madre de Julio César Cervantes Cabañas. Miriam Jacqueline Palmeros Rosas, integrante del colectivo Una Luz en el Camino. Michelle Cervantes Padilla, representante legal de la víctima. Doctor Arturo Gerardo Cervantes Arronis, director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia. Cristian Rojas, director ejecutivo de seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y su presidenta María Dolores González Arabria, presidenta de esta comisión. También se encuentran presente el señor Leopoldo Cervantes Ángeles, padre de Julio César Cervantes Cabañas. Muchas gracias. Para iniciar, presentaremos un video que nos remite a la recomendación 9-2025. Julio César era un muchacho alegre que estaba en la casa, pero muy pulcro en todos sus actos, andaba poniendo las cosas en su lugar, estudió hasta la secundaria, sabía casi hablar inglés. Tuvo un golpe a la edad de 17 años, se cayó, su vida ya no fue igual. Tuvo una regresión, tenía aproximadamente de 9 a 10 años de edad, mentales. Le gustaban las caricaturas, pues le gustaban las de los Oyogi, la de Canito, las de la Pantera Rosa. El cuerpo de Julio César fue hallado por policías el 16 de enero cerca de un parque en la alcaldía Coyoacán. No es posible que digan que es situación de calle. La territorial no informó a la fiscalía que habían encontrado a mi hijo y que lo estaban buscando. Lo estaba buscando la Fiscalía de Desaparición Forzada y nunca le dijeron en la territorial a la fiscalía que ya había aparecido. Entonces, él desapareció también por el Estado. ¿Eso es correcto? Para una mamá que está buscando un hijo 3 años en toda la República, hay mucha desconsideración, hay mucha omisión, hay mucha negligencia, no hacen su trabajo. Le hablé a Jacqueline Palmeros, que es la presidenta del colectivo al cual yo pertenezco, de Una Luz en el Camino. Cerré la calle varios días y el colectivo me apoyó. Estuve ahí con el colectivo en varios cerramientos de las avenidas principales para hacer presión. Fue a tocarme a mi casa un señor, me tocó y me dijo, ¿usted es la señora Laura Cabaña? Le digo, sí. Tiene que ir al INCIFO a reconocer el cuerpo de Julio César Cervantes Cabañas, porque yo acabo de ir a cotejar sus huellas. Sin más ni más me traen esa noticia tan terrible. Y no me permitían pasar, que porque era día festivo del Día de Muertos. Le digo, ¿cómo que no está aquí? Dice, no, porque su cuerpo fue donado al Instituto Politécnico Nacional. Le digo, ¿y con permiso de quién? ¿O de qué? ¿Por qué? Yo vengo mes con mes a ver si encontraba yo aquí a mi hijo y nunca lo encontré. Aquí tengo un cuadernillo que me solicitaron en donde estaban
todos los datos de mi hijo, el ADN, el mío, el de su padre, el tipo de sangre, las placas dentales, todo lo que se refería a mi hijo. Ahorita me dicen que no me lo pueden dar hasta que le tomen otra prueba genética, que no hay genetistas. Llevo 7 días esperando y resulta que me dicen que faltan otros 10. Entonces yo quiero a mi hijo. Me lo entregaron como un cascajo. Muy mal me entregaron a mi hijo, que estaba con su boca abierta. Le quitaron la lengua, el esófago, todo lo vaciaron. Se me hace inhumano, injusto. Pues no he tenido respuesta de ninguna autoridad, de ninguna. Por eso vengo aquí, acudo a Derechos Humanos, porque andamos sin luz, en una oscuridad, de que no tenemos un apoyo, no tenemos a quién recurrir, no hay nada. Entonces, yo lo que pido nada más es que se haga justicia para Julio César. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta encontrarles! Promesa cumplida. A continuación, escucharemos las palabras de Miriam Jacqueline Palmeros Rosas, integrante del colectivo Una Luz en el Camino. Buenas, ¿sí se escucha? Buenos días a todos los presentes. Antes que nada quisiera agradecer a Laura por permitirme acompañarle todo este tiempo para que este espacio y esto sucediera. Esto es parte de la dignidad. Siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo hasta que la dignidad se haga costumbre. Autoridades del Instituto de Ciencias Forenses, INCIFO, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que no se encuentra presente a pesar de que se le invitó y de que ellos también tienen un grado de responsabilidad para que el Instituto de Ciencias Forenses no entregara el cuerpo de Julio César en tiempo y forma, y a la opinión pública, a los colectivos, solidarios y organizaciones presentes. Gracias por el acompañamiento. Gracias al doctor Misha Quinto, quien desde el principio estuvo también con nosotros y ha sido un solidario importante en todo este caminar. Las disculpas públicas y los actos protocolarios presentados el día de hoy no tienen ningún valor si no van acompañados de las garantías reales de no repetición. Los eventos mediáticos no reparan el daño ni devuelven la dignidad a nuestros familiares. La verdadera reparación nace de la justicia efectiva y la responsabilidad administrativa y penal de los servidores públicos involucrados. Las disculpas institucionales no serán aceptadas mientras las autoridades mantengan en sus cargos a quienes perpetuaron y encubrieron estas atrocidades. Exigimos la destitución inmediata y la investigación penal contra la exdirectora del INCIFO, Patricia Flores, y el ex subdirector del área de tanatología, Andrés Morales. Nuestras exigencias puntuales: cese de la impunidad institucional. Es inaceptable que exfuncionarios señalados por maltrato, vilipendio de cadáveres y corrupción sigan desarrollando su vida con normalidad, sin enfrentar sanciones administrativas ni consecuencias penales. Justicia para Julio César y Bruno. Tratos dignos post-mortem. Exigimos el esclarecimiento total
y la sanción penal inmediata por las vejaciones, burlas y manejo irregular de los restos humanos al interior del INCIFO, así como por la donación no consentida de cuerpos a instituciones académicas. Garantías de no repetición real. Los actos de perdón institucional deben ser el último paso de un proceso de reparación, no el primero. No puede haber simulación de perdón mientras el sistema mantenga esquemas de encubrimiento y trato indigno. Exigimos que la Fiscalía General de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México actúen con debida diligencia y que las denuncias penales presentadas, las disculpas sin justicia con impunidad. La participación del Poder Judicial, que también encubre estas vejaciones, que sancionen a los responsables. No es posible que Patricia Crespo haya salido por la puerta grande. Ella salió con todas sus prestaciones, se jubiló. ¿Y qué hay detrás de eso? Impunidad. Sin sanción a los culpables, no hay disculpa que valga. La dignidad humana, incluso después de la vida, hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. Ahora, el licenciado Michel Cervantes Padilla, representante legal de las víctimas, dirigirá unas palabras. Contarlos a todos, nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío. El cuerpo de uno de los míos, para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Sara Uribe, Antígona González. Buenas tardes a todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy, a las familias buscadoras que nos acompañan de manera respetuosa el día de hoy y a todas las personas solidarias que se encuentran presentes. Hablar del caso de Julio César es hablar de un caso cuando todo el sistema falla, la investigación, la búsqueda, la identificación y la restitución, cuando absolutamente todas las instituciones fallan. Julio César era una persona con discapacidad, tenía 49 años al momento de su desaparición. No obstante, derivado de un accidente que tuvo a la edad de los 17 años, tuvo una regresión mental. Desde el primer momento, la familia de Julio César, como cualquier otra familia que tiene un familiar desaparecido, acudió a las autoridades con la esperanza de que se le buscara de manera inmediata. No obstante, las autoridades nunca tuvieron en cuenta un enfoque diferenciado de su discapacidad. Sin embargo, sus familiares continuaron buscando a lo largo de 3 años. En enero de 2024, Julio César fue localizado por las autoridades de la Ciudad de México. Sin embargo, en ningún momento le informaron a sus familiares. Esto permitió que el cuerpo de Julio César llegara al INCIFO y en cuestión de días fuera donado a la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, sin ninguna autorización, sin ningún tipo de información hacia la familia. Los familiares de Julio César continuaron acudiendo al INCIFO durante aproximadamente 9 meses. 9 meses en los que preguntaron constantemente si Julio César se encontraba ahí, si el cuerpo de Julio César había sido localizado. En aproximadamente 6 o 7 ocasiones, las autoridades del INCIFO le señalaron a los familiares que no tenían ningún tipo de información. No obstante, el 1 de noviembre del año 2024, una persona, un trabajador del Instituto Nacional Electoral, acudió al hogar de la señora Laura para preguntar por ella, para informarle que Julio César se encontraba en el INCIFO. Es decir, su notificación fue por parte de un trabajador del INE, ni siquiera por un personal de la Comisión de Búsqueda, de la Fiscalía o del propio INCIFO. ¿Qué hubiera pasado si esta persona en ningún momento le hubiera notificado a los familiares de Julio César? Posiblemente ellos seguirían buscando. Al momento en que acudió la señora Laura y sus familiares a la restitución al INCIFO para que fueran restituidos los restos de Julio César, le informaron que había sido donado.
El caso de Julio César no es el primero y lamentablemente tampoco es el último en ser donado hacia instituciones académicas. De acuerdo con la recomendación 09-2025, alrededor de 792 personas han sido donadas a instituciones académicas, lo cual nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas de estas 792 personas podrían ser personas desaparecidas? ¿Cuántas de estas 792 personas posiblemente sus familiares les continúen buscando en fosas, en canales, en ríos, etcétera? Posiblemente podrían seguir buscando sin saber que sus familiares desde hace años llegaron al INCIFO y que fueron donados sin su consentimiento a una institución académica para ser objeto de prácticas académicas. El caso de Julio César no solamente infringió un dolor innecesario de una búsqueda de una familia cuando 9 meses atrás ya había sido localizado. Extendió un dolor innecesario, una búsqueda innecesaria, cuando Julio César ya había sido plenamente localizado al interior del INCIFO, lo cual también nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el proceso de identificación al interior del INCIFO? ¿Cómo es posible que el cuerpo de Julio César no haya sido identificado si a pesar de que se contaban con los perfiles genéticos desde hace 3 años? También nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras personas desaparecidas fueron donadas a instituciones académicas? Adicionalmente, al interior del INCIFO, Julio César no recibió una debida diligencia en sus análisis forenses, lo cual no solamente es un error, sino que a la postre se vuelve un obstáculo y un factor de impunidad. Hasta la fecha, no sabemos exactamente las condiciones en las que fue localizado, ni mucho menos las condiciones en las que murió Julio César, debido a que al interior del INCIFO no se le realizó un análisis con debida diligencia, lo cual nos señala o nos da a entender que hay cuerpos que valen más que otros y que hay muertes que se investigan más que otras. También queremos señalar que lamentamos mucho que el día de hoy el doctor Gerardo Cervantes tenga que dar esta disculpa, pues estos hechos se remiten ante administraciones anteriores, administraciones en las cuales personas que el día de hoy ya no colaboran o ya no trabajan al interior del INCIFO salieron con plena impunidad, sin sanciones, inclusive muchos de ellos con beneficio de sus jubilaciones. Confiamos mucho en la administración del doctor Gerardo, como la posibilidad de transformar y revertir las condiciones estructurales en las que se encuentra el INCIFO. Este acto de disculpa pública, sabemos que las disculpas no van a regresar a Julio César y posiblemente tampoco reparen el daño, pero también es una oportunidad de hablar no solo por Julio, sino también por las 792 personas que han sido donadas al INCIFO y preguntarnos cuántos de nuestros desaparecidos, cuántas de las personas que estábamos buscando habrán llegado al INCIFO y fueron donadas. Sin más, hasta encontrarles. Muchísimas gracias. Ahora escucharemos a la señora Laura Cabañas Arriola, madre de Julio César Cervantes Cabañas. Buenos días. Mi nombre es Laura Cabañas Arriola y soy una madre buscadora de la Ciudad de México. Mi hijo Julio César Cervantes Cabañas fue desaparecido el 20 de septiembre del 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Julio César tenía una discapacidad intelectual a causa de un accidente que tuvo a los 17 años. Como muchas familias con un familiar desaparecido, acudí a las instituciones a denunciar su desaparición con la esperanza de que fuera localizado. Al no tener resultados, comenzamos a buscarlo por todas las partes, pegando fichas de búsqueda, buscando testigos, acudiendo a innumerables ocasiones a reuniones con autoridades,
Durante 3 años mi esposo y yo estuvimos buscando a Julio. Recorrimos todo el país, acudimos a distintos servicios forenses de los estados de la República, con la esperanza de localizar a Julio César. No obstante, nos enfrentamos a numerosas omisiones por parte de las autoridades y un sistema que nunca me escuchó. El 1 de noviembre del 2024, un trabajador del Instituto Nacional Electoral fue a tocar en la puerta de mi casa y preguntó por mí que si yo era la mamá de Julio César. Yo le contesté que sí y me dijo que él había acudido al INCIFO a cotejar las huellas de Julio César y que habían dado positivo y que correspondían al cuerpo de Julio César y que fuera yo a reclamarlo. Es decir, ni siquiera fue el personal de la Fiscalía de Desaparición, de Desaparición Forzada, de la Comisión de Búsqueda o el propio INCIFO, ni el INCIFO me avisó. Los cuerpos, los que nos notificaron acerca del paradero del cuerpo de Julio César, no me notificaron. ¿Qué hubiera pasado si esta persona nunca hubiera acudido a mi casa? Posiblemente hoy seguiría yo buscando a mi hijo por toda la República. Inmediatamente me di a la tarea de presentarme en el INCIFO para reclamar el cuerpo de mi hijo. Pero ahí empezó mi viacrucis. Al llegar al INCIFO, me enseñaron los registros de los cadáveres y efectivamente ahí estaban las fotografías del cadáver de mi hijo. Informándome que él había muerto el 16 de enero del 2024, es decir, habían transcurrido ya 10 meses de su muerte, sin que nadie me hubiera informado. Les pedí que por favor me entregaran el cadáver de mi hijo, a lo que me respondieron que no era posible porque el cuerpo de Julio César había sido donado por el doctor Andrés Oriol Morales, junto con la administradora Patricia Crespo, que la habían donado al Instituto Politécnico Nacional y que yo le diera gracias a Dios de que no fuera a parar a la fosa común. A lo largo de estos 3 años, mi esposo y yo acudimos al INCIFO de la Ciudad de México para consultar si Julio César había sido localizado en donde nos referían y dijeron que no había información. Entre enero y octubre del 2024 acudimos unas 6 o 7 ocasiones al INCIFO, en donde a pesar de ya tener información de mi hijo, me la negaron. Continuó diciéndome que no había información de Julio. Desde el primer momento mi esposo y yo aportamos toda la información que nos solicitaron, incluyendo nuestros perfiles genéticos para eventuales confrontas genéticas. ¿Por qué nadie pudo realizar la identificación de mi hijo? ¿Por qué nadie? ¿Por qué nadie pudo informarme que mi hijo había sido localizado? ¿Por qué, si tenían toda la información para identificar a mi hijo, por qué su cadáver no fue respetado? ¿Por qué? Porque no era hijo de un político. Porque entendían que estaba en situación de calle. ¿Por qué? Si tenían todos los datos de mi hijo. El muerto aún merecía respeto. Los cuerpos de las personas desaparecidas también
y de las personas que no tienen identificación deben de ser tratados con respeto y dignidad. No pueden ser objeto de convenios ni de negociaciones o pactos. Un cadáver no es un objeto de propiedad. No hay causa o razón que justifique su trato indebido a estos cuerpos. En el ámbito forense se dicen que hay 70,000 cuerpos no identificados a nivel federal y no se puede disponer para fines de estudio a estas personas. Muchos cuerpos son donados o traficados, aunque tienen ficha de búsqueda, como fue el caso de Julio César. Es tan complicado para todas nosotras, las madres buscadoras, recuperar el cuerpo de nuestros hijos en estas condiciones porque son tratados sin protocolos. Sus datos nunca los suben al sistema. Yo salí a buscar a Julio César por amor, porque me hacía falta mi hijo. No es posible que haya andado en todos los incifos de la República con mi esposo buscando a nuestro hijo. Y mi hijo haya estado a 25 kilómetros de nuestra casa. Frecuentemente pienso en la muerte de Julio, porque pienso que lo torturaron y lo masacraron y que fue objeto de prácticas de laboratorio. Y todas las instituciones fueron negligentes y omisas e insensibles. Mi hijo tenía una mirada muy bonita y le sacaron los ojos. Una sonrisa muy bonita. A pesar de que tenía una discapacidad intelectual, era un ángel invitado en mi casa. Él tenía 49 años, pero debido a una caída a los 16 años, tuvo una regresión y quedó en una edad mental de 8 años. Era una criatura que no se pudo defender de su victimaria. Julio César fue víctima de 2 desapariciones, una física y otra administrativa. Su cuerpo fue localizado en enero del 2024 y durante 10 meses las autoridades no nos informaron. Las disculpas públicas no deberían de existir, pues inicialmente estas instituciones no deberían de fallar en su trabajo. Una disculpa pública no es suficiente para mí, ni para mi familia. Esto no me va a devolver a mi hijo, el hijo que yo perdí, porque perdí parte de mi vida, perdí parte de mi corazón, perdí el alma. La estabilidad emocional de mi casa, de mi casa y de mi familia, perdí, porque nos marcó para toda la vida. No obstante, esta disculpa también es la oportunidad para seguir alzando la voz por Julio César y por todas las personas cuyos cuerpos sin identificar hayan sido donados sin el conocimiento de sus familias. Por otro lado, también solicitamos que sancionen a los trabajadores que intervinieron en la donación del cuerpo de Julio César Cervantes, especialmente al doctor Andrés Oriol. Lamentamos que el día de hoy el doctor Oriol, sea quien tenga, el doctor Cervantes sea quien tenga que dar esta disculpa pública, pues estos hechos no ocurrieron durante su gestión.
Y esta disculpa la tendrían que haber dado los funcionarios que incluso hoy en día ya no continúan en el INCIFO y se retiraron sin ninguna sanción que yo pedí, porque esto no es justo. Esto fue una crueldad para mi hijo. Asimismo, reiteramos nuestra confianza en la administración del doctor Cervantes, con la confianza y esperanza de que se puedan revertir y erradicar muchas malas prácticas a la institución, cambios estructurales en el INCIFO, sanciones para los servidores públicos que intervinieron en la donación del cuerpo de Julio y garantizar que nunca más ningún cuerpo de una persona desaparecida sea donado, para que ninguna familia tenga que pasar por lo mismo que le sucedió a Julio César. Agradezco profundamente a todas las instituciones involucradas en este acto, especialmente a la Comisión de Derechos Humanos, a la presidenta Dolores Arabia y todo su equipo de trabajo por su solidaridad e incondicionalidad y entrega con esta institución, especialmente al equipo de la Dirección de Seguimiento, encabezada por el maestro Cristian Rojas. Agradezco a todas mis compañeritas que anduvieron conmigo hombro con hombro del colectivo Una Luz en el Camino, a todas las familias buscadoras que hoy nos acompañan, porque cuando buscamos a uno, buscamos a todos. También agradezco a mi gran familia, su gran apoyo y su incondicionalidad para con mi hijo Julio César. Agradezco a todas las personas solidarias que participaron en este evento de disculpa pública por su generosa presencia. Y mi eterno agradecimiento para Jacqueline Palmeros, presidenta de Una Luz en el Camino, para el doctor Mirsha Quinto, por su gran entrega y solidaridad, mi gran amigo. También al licenciado Michel Cervantes, por su participación y entrega en el caso de mi hijo, Julio César. Mi eterno agradecimiento para todos ustedes. Muchas gracias. ¿Por qué los buscamos? ¿Por qué los buscamos? ¿Por qué los buscamos? Porque solamente los encontramos. Gracias. Muchas gracias, señora Laura. Daremos pie a la disculpa por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia, representado por el doctor Arturo Gerardo Cervantes Arronis. Muy buenos días a la señora Laura Cabañas Arriola, al señor Leobardo Leopoldo Cervantes Ángeles, a la familia de Julio César Cervantes Cabañas, a las autoridades que nos acompañan, a las personas presentes, a la sociedad de la Ciudad de México. Comparezco hoy con profundo respeto, con humildad y con plena conciencia del significado y trascendencia de este acto.
Este acto deriva de la recomendación 09-2025 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. No obstante, más allá de su cumplimiento, representa una oportunidad para reconocer el daño causado, reivindicar la memoria de una persona, de Julio César Cervantes Cabañas, y expresar un compromiso institucional de que hechos como estos no vuelvan a repetirse. Señora Laura, señor Leopoldo, quiero comenzar dirigiéndome a ustedes, que durante años buscaron a su hijo sin dejar de tener esperanza. Recorrieron instituciones, solicitaron ayuda, esperaron respuestas, nunca dejaron de buscar. Esta búsqueda merecía encontrar instituciones que actuaran con la máxima diligencia, coordinación y sensibilidad. Hoy reconocemos que en el ámbito de competencia del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México, eso no ocurrió. Reconocemos que existieron deficiencias en los procesos de identificación humana, en la confronta y aprovechamiento de la información disponible para establecer oportunamente la identidad de Julio César Cervantes Cabañas. Reconocemos que la coordinación institucional para favorecer su identificación fue insuficiente. Reconocemos que su cuerpo fue trasladado, fue destinado con fines de enseñanza antes de agotar las diligencias necesarias para lograr su identificación y localizarlos a ustedes, su familia. Y reconocemos que estas omisiones contribuyeron a la desaparición administrativa documentada por la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Por ello, hoy ofrezco una disculpa pública, sincera, respetuosa, sin reservas, por todas las omisiones que vulneraron los derechos humanos de Julio César Cervantes Cabañas. Se afectó el derecho de Julio César a que su identidad fuera preservada y reconocida. Se vulneró el derecho de su familia a conocer oportunamente la verdad. Se prolongó innecesariamente la incertidumbre que ninguna madre, ningún padre y ninguna familia deberían experimentar, cuando las instituciones del Estado tenemos el deber de actuar con la mayor diligencia posible. Julio César Cervantes Cabañas es un ser humano con nombre, con un pasado lleno de momentos y seres queridos que jamás perdieron la fe de su regreso. No era un expediente o un número de una oficina. Fue una persona con una historia de vida y metas por delante. Por ello, hoy pronunciamos su nombre, Julio César Cervantes Cabañas. El instituto tenía el deber de realizar todas las acciones necesarias para favorecer su identificación, de confrontar adecuadamente la información disponible, de coordinar sus actuaciones con las demás autoridades relacionadas, así como de agotar todas las posibilidades institucionales y no tenía que disponer de su cuerpo por ningún motivo. Por ello, hoy se asume la responsabilidad institucional. Este caso deja una enseñanza que el instituto jamás olvidará. El trabajo forense no concluye con la práctica de una necropsia, no termina con la emisión de un dictamen, no termina con el resguardo del cuerpo de una persona. Por ello, hoy se asume un compromiso firme de no repetición, el compromiso institucional de revisar permanentemente los procedimientos, a fortalecer los procesos de identificación humana,
a consolidar mecanismos eficaces de coordinación institucional, a continuar con la profesionalización del personal bajo los más altos estándares científicos, técnicos y de derechos humanos. Es por ello que se han impulsado acciones como la instrumentación del convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para mejorar la coordinación interinstitucional y para favorecer y fortalecer los procedimientos de análisis forenses y periciales. Se han desarrollado mesas de trabajo para avanzar y crear la construcción de una base de datos única que permita mejorar el intercambio y la integración de información relacionada con las personas fallecidas bajo resguardo del Instituto, evitando que la fragmentación de información genere obstáculos para su identificación y regreso a casa. Como parte de la revisión institucional y actualización del Manual de Procedimientos, ha desaparecido, se ha excluido el trámite que autorizaba la entrega de cuerpos de personas fallecidas a universidades y se concluyeron los convenios de colaboración con cualquier institución educativa que contemplaba entrega de personas fallecidas con fines de docencia e investigación. Se ha implementado la capacitación permanente en materia de derechos humanos, dignidad post-mortem y perspectiva de atención a víctimas a todo el personal del instituto, con énfasis a los que mantienen el trato directo con familiares y con las personas fallecidas. Señora Laura, señor Leobardo, su perseverancia hizo visible una realidad que las instituciones debemos reconocer. Su lucha permitió identificar áreas que deben transformarse y su exigencia legítima de verdad y justicia constituye hoy una oportunidad para que el Instituto fortalezca su actuación y honre con hechos el compromiso que hoy asume. A ustedes expresamos nuestros respetos, nuestro reconocimiento y nuestras más sinceras disculpas. Que la memoria de Julio César Cervantes Cabañas permanezca como un recordatorio permanente de la obligación institucional de actuar con diligencia, con humanidad y con respeto irrestricto a los derechos humanos. Este acto es la reafirmación de una transformación institucional que coloque siempre a las personas, a sus familias, a su dignidad en el centro de su actuación. A la memoria de Julio César Cervantes Cabañas, a su familia, les refrendamos con profundo respeto el compromiso a seguir trabajando para que hechos como este no vuelvan a repetirse. Muchas gracias. A continuación, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Sarabia Calderón, dará un mensaje. Buenas tardes a todas las personas presentes. Saludo respetuosamente a quienes integran este presidio. De manera muy especial a la señora Juana Laura Cabañas Arriola, Laura, al señor Leopoldo Cervantes Ángeles, madre y padre de Julio César Cervantes Cabañas. Saludo también a sus familiares y acompañantes, así como a su representante legal. Reconozco la presencia de las personas integrantes del colectivo Una Luz en el Camino, especialmente la de la señora Jacqueline Palmeros. Saludo asimismo a las autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de México, del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y al personal de esta comisión.
Gracias por acompañarnos en este segundo acto de disculpa pública. En especial agradecemos la presencia de doña Laura y Leobardo. Sabemos que estar aquí no es sencillo y por eso reconocemos el significado de este momento construido desde el respeto a la memoria de Julio César Cervantes Cabañas. Hace unos meses, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció la disculpa pública que le correspondía, en cumplimiento de la Recomendación 09-2025. Ese primer momento permitió reconocer una parte de lo ocurrido, las omisiones en la búsqueda, la investigación y la atención institucional ante la desaparición de Julio César. Hoy estamos presentes por una razón diferente, pero igualmente importante y sensible. Tenemos la oportunidad de escuchar la disculpa pública del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. No es cuestión de repetir lo que ya se dijo, sino de reconocer otra parte del mismo dolor, lo que pasó después cuando Julio César ingresó a una institución del Estado en calidad de persona desconocida y no fue identificado ni restituido oportunamente a su familia. Esa diferencia es muy importante. En este caso, no solo se vulneró el derecho de Julio César a ser buscado, sino que también se afectó profundamente el derecho de su familia a conocer la verdad, a recibir información clara, a recuperar a su hijo con dignidad y a preservar su memoria. Cuando una persona fallecida ingresa en una institución forense sin identidad conocida, el Estado asume una enorme responsabilidad. Cada registro, cada muestra, cada dato, cada cotejo y cada comunicación entre instituciones puede acercar a una familia a la verdad. Pero si no es así, si no se actúa con oportunidad, puede alejarla de ella. Por ello, la labor forense no puede concebirse como una tarea meramente técnica. También es una función humana, porque detrás de cada cuerpo hay una persona, detrás de cada expediente hay una familia, y detrás de cada dato que no se cruza a tiempo puede haber una madre o un padre que sigue sufriendo y buscando. Laura, Leobardo y familias, ustedes buscaron a Julio César durante años. Lo buscaron en la Ciudad de México, en otros estados, en instituciones, en espacios donde pensaban que podía haber alguna respuesta. Esta búsqueda tuvo un costo emocional, físico y económico enorme. En ese camino contaron con el acompañamiento del colectivo Una Luz en el Camino, cuya presencia ha sido importante para sostener, acompañar y visibilizar lo que viven muchas familias buscadoras. Su acompañamiento también forma parte de esta historia. Hoy este acto debe reconocer que ninguna familia debería cargar sola con una búsqueda que corresponde al Estado. La Recomendación 09-2025 nos coloca frente a una verdad institucional difícil. Julio César fue buscado por su familia mientras su cuerpo estuvo bajo una ruta institucional que no permitió restituir oportunamente su identidad. Esta situación agravó la incertidumbre, prolongó el dolor y evidenció fallas que deben corregirse con seriedad. Aquí está la importancia de este segundo acto. La disculpa del INCIFO no es un trámite adicional, es una medida necesaria porque el ámbito forense tiene obligaciones propias: identificar, resguardar, documentar, preservar la trazabilidad y compartir información para garantizar un trato digno a las personas fallecidas y a sus familias. También es necesario señalar que Julio César tenía una discapacidad intelectual. Esta condición obligaba a las instituciones a examinar el caso con un mayor cuidado. En una búsqueda y en un proceso de identificación, cualquier dato podía ser relevante. Su condición de salud, sus características físicas, la información aportada por la familia, los registros disponibles, las muestras genéticas y los elementos post-mortem.
Cuando esa información no se articula a tiempo, las instituciones pueden prolongar la desaparición y eso no puede volver a ocurrir. Por eso, este acto debería ayudarnos a entender mejor cómo se conectan la búsqueda y la identificación. No son procesos que ocurren por separado. La búsqueda no termina simplemente en la carpeta de investigación. También involucra los registros forenses, los sistemas de información, los cotejos, laboratorios, los convenios institucionales, las decisiones que se toman respecto del destino de un cuerpo. En un caso como este, la coordinación no es un ideal administrativo, es una obligación concreta frente a las víctimas. Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, valoramos la disculpa pública que ofreció hoy el INCIFO. Es un paso importante hacia la justicia. Sin embargo, su verdadero significado será evidente en lo que pase después, en la constatación de que los compromisos se cumplen, los procedimientos se revisan cuidadosamente y las fallas detectadas no regresan. Desde la Comisión daremos seguimiento puntual a las medidas recomendadas, especialmente a las relacionadas con trazabilidad de los cuerpos, el cruce oportuno de información ante mortem y postmortem, el fortalecimiento de los registros, la comunicación entre autoridades y la garantía de que ningún cuerpo de persona desconocida sea destinado a fines terapéuticos, docentes o de investigación sin que antes se hayan agotado las diligencias necesarias para su identificación. A nuestro equipo que integra la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, que siga con el compromiso y la convicción por los derechos. Al mismo tiempo, les pido que acompañemos esta etapa con sensibilidad, rigor y constancia. Nuestro papel no es solo verificar documentos, también es contribuir a que la reparación avance, a que las víctimas sean escuchadas y a que las medidas de repetición se conviertan en cambios reales. Queremos agradecer sinceramente a las autoridades del Poder Judicial y del INCIFO aquí presentes por su disposición y apertura para realizar este acto y mantener un diálogo institucional. Sabemos que la responsabilidad que ahora asumimos es delicada, pero también es una oportunidad para revisar nuestras prácticas, mejorar los registros, fortalecer los controles y poner en el centro de nuestro trabajo la dignidad de las personas y sus familias. A la señora Laura y a Leobardo reiteramos nuestro respeto. Entendemos que este acto no mitiga el dolor ni reemplaza todo lo que aún queda por realizarse. Sin embargo, esperamos que contribuya a reconocer la verdad, a preservar la memoria de Julio César y a promover cambios que también benefician a otras familias. Julio César Cervantes Cabañas no puede quedar reducido a una falla institucional. Su nombre, su historia y su memoria deben recordarnos que el Estado tiene la obligación de buscar mejor, identificar mejor, informar con claridad y restituir con dignidad. Muchas gracias. Apreciamos las palabras de la presidenta de esta comisión. Con esto concluimos la transmisión a través de nuestras redes sociales del acto de disculpa pública por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el marco de la Recomendación 09-2025. Agradecemos a las personas que nos siguieron en las redes sociales y especialmente a la intérprete de lengua de señas mexicana, Joana Campillo, por su apoyo para hacer de este evento un evento más accesible.